entrando alguien. Bueno, creo que ya todos entraron. Aquí estaban dos que estaban pidiendo entrar. Regreso acá. Listo. Entonces les decía que la incorporación de todos estos sistemas, ¿cierto? Ha, ha ayudado a que se haga una gran evolución y que hoy día estemos pensando ya en carros mucho más inteligentes, con conductores que no solamente será el ser humano, sino que va a estar ayudado por todo un sistema de geoposicionamiento en el cual los vehículos pueden identificarse en cuanto a velocidad, posición, y podríamos no pensar en que ya el vehículo se frene automáticamente de forma remota cuando se presuma de que hay un exceso de velocidad. ¿Ya? Ya hay estudios que indican que si un vehículo va haciendo zigzag o alguna cosa, ese vehículo es tomado con un mando remoto y es llevado a un lugar seguro, porque puede que se identifique en ese momento que el conductor ha sufrido algún percance o algo y el vehículo queda sin control. Pues ya todas estas pruebas se están haciendo, ya el avance de la tecnología tal vez nos va a ayudar a que tengamos prontamente mayor control en las ciudades. Claro está, eso va a ocurrir primero en las ciudades más desarrolladas, en los países más desarrollados, y no sé, tal vez tardíamente llegaría acá, pero es una de las situaciones que ya se debe venir. Entonces, hay unas premisas o unos parámetros que definen cuándo se debe colocar un semáforo. Entonces, un semáforo se debe colocar cuando se alcancen unos volúmenes mínimos establecidos. Cuando ya se llegan a unas cargas de flujo eh, mínimas, en ese momento se debe ya pensar en colocar un semáforo. Cuando los niveles de accidentalidad pues marquen que es necesario hacer un control más exigente en una intersección, por ejemplo, obedece a la necesidad de colocar un semáforo. Cuando yo tengo cruces peatonales en una intersección, pues para poderle darle paso a los peatones, pues se debe colocar ese semáforo. Hay un tema de progresión. La progresión es cuando uno dice que debe irse avanzando. Entonces se le debe dar progresión tanto a las vías, bueno, las vías principales lo tienen, pero se le debe dar progresión a las vías secundarias. Y eso obliga a tener que parar los tráficos, los tránsitos en las vías principales para poder darle paso a los de las vías secundarias. Y llegamos al punto del nivel de servicio. Pues nivel de servicio y capacidad enmarcan la necesidad de que las demoras y los demoras, tiempos perdidos y las colas o todo esto que hemos mirado en el capítulo de flujo y congestión, en esos capítulos tenemos que definirlo acá y decir que los semáforos ayudan a mejorar
los niveles de servicio de una intersección. Entonces, además de cuándo colocar los semáforos, es importante reconocer qué tipos de semáforos existen. Entonces nosotros tenemos semáforos que son de tiempo fijo, hay semáforos que son semiaccionados por el tránsito y hay semáforos que son totalmente accionados por el tránsito. De allí entonces que en nuestro medio sean mucho más comunes los semáforos de tiempo fijo, puesto que tienen unas características que más adelante vamos a mirar, pero que a grosso modo funcionan es que tienen un ciclo ya predefinido o preestablecido en el cual se dan los tiempos de decisión, tiempos para cada uno de los accesos, ¿no? Pero estos no están siendo afectados o no están siendo corroborados por las condiciones del flujo. Es decir, el flujo no toma los datos de flujo para hacer el cálculo de los tiempos del semáforo y una vez programado, pues ese semáforo ya queda así con esas condiciones. Hay uno que es semiaccionado por el tránsito que, pues, dependiendo de las características que se tienen, van a tener ¿cómo es? Una condicionante, y es que se puede en un momento dado accionar algún botón, por decirlo así, y cambia el programa, ¿ya? Se alimenta con base en la información que se tiene y cambiará el programa. Y hay otro que es el que es totalmente accionado por el tránsito. Pues ya los conteos y toda la información la recibe de bandas, detectores, cámaras que son colocadas para que se pueda identificar los flujos y a partir de esos cálculos que se van haciendo simultáneos se pueden ir cambiando los programas en el semáforo, ¿ya? Se van cambiando los tiempos. Entonces aquí tendríamos estos tipos de semáforos. Con relación a los requisitos, entonces los requisitos son en materia de volúmenes mínimos. Uno podría decir que si yo tengo este cursor aquí, esto. Si yo tengo, por ejemplo, una calle principal y una calle secundaria, si en cada una tengo un carril de acceso, un carril de circulación de acceso, podría decir que si llego en el carril principal urbano a 500 vehículos y en el secundario a 150 vehículos, se ve la necesidad de que por la cantidad de vehículos que he alcanzado, se deba colocar un semáforo. Ya si tengo en la principal 2 o más carriles y en la secundaria tengo 1, pero en la secundaria tengo 150 y en el principal tengo 600, ya esa es una evidencia de que necesito colocar un semáforo. Si estoy en la parte rural, pues los volúmenes son un poquito menos exigentes o en menor cantidad, pero también define que debe colocarse ese semáforo. Entonces esta estaría dentro de las evaluaciones que se hacen para saber si se coloca o no se coloca un semáforo. Aquella tabla se resume en este nomograma. Entonces, en este nomograma, pues uno dice, bueno, listo, ¿cuándo colocarlo, cuándo no colocarlo por condiciones de volúmenes? Entonces, yo tengo marcadas acá, o en el nomograma están 4 franjas. 1, 2, 3, 4. Esas 4 franjas marcadas me dicen que en esta primera franja no es una región que se pueda permitir. Porque me dice, si yo tengo 600 en la vía secundaria, mire que esta es la minor, la secundaria, 600 y en la primaria tengo 200, esta región no tiene sentido, porque si esta es la que tiene más y esta es la que tiene menos, sencillamente debería analizarse desde el otro punto de vista, donde está fuera la mayor y está fuera la menor. ¿Ya? Entonces esta área me dice eso. Seguidamente yo encontraría esta área, o tendríamos esta área, esta que está aquí.
Bueno, me voy a encender el... Esta era la que no tenía sentido que se viera. Porque si este es mayor que este, sencillamente este no era menor, sino el mayor estaba acá, o sea, estaban invertidos. Acá, si este es mayor y este es menor, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, 800 vehículos por hora y acá tengo 100 vehículos por hora. Me están diciendo es que en esta franja de aquí no necesariamente se debe colocar un semáforo, sino que se debe colocar aquí two-way stop, dos señales de pare, ¿ya? O sea, deberíamos colocar señales de pare aquí y ya. ¿Por qué? Porque los volúmenes estos que ingresan son tan pequeños que se podrían controlar con las brechas o las oportunidades de paso de esos conductores. Luego encontramos esta franja de acá, que es bien grande, esta aquí, es la que está marcada como Traffic Signal Control. Y entonces aquí sencillamente me van a decir, oye, si tengo, por ejemplo, 1000 vehículos en la vía principal y tengo 500 en la vía secundaria, pues estoy en esta franja donde yo debería tener un control por señales, aunque les decía también, les he aclarado también al otro grupo, que la palabra signal o signalizer significa semaforizado o con semáforo. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen que lo debo señalizar, es que debo colocar un semáforo. Entonces, miren que es la franja más grande, es una franja bastante grande, aunque los flujos son bastante altos, miren, 2000 vehículos por hora hasta 800 vehículos por hora. Y eso me permite pensar que en esas condiciones, pues yo debería colocar un semáforo. Hay una zona, que es la que yo digo que es como una zona de igualdad o de poder a poder, donde 500, 800, 500, 600, o sea, las diferencias entre la vía principal, el flujo de la vía principal, o los volúmenes de la vía principal y los volúmenes de la vía secundaria, no son tan grandes. Entonces, en esta franja central, en este espacio central, pues no debería colocarse necesariamente un semáforo por condiciones de volumen, sino que se deberían colocar cuatro o no cuatro, sino todos los accesos, always stop, son todos los accesos, se deben, se deberían colocar con señal de pare, ¿ya? Entonces, aquí todo el mundo debería parar, tanto los de la vía principal como los de la vía secundaria, y una vez mirada la brecha o estimada la brecha o la oportunidad de paso, pasar o ingresar a la intersección. Entonces, esta tablita es muy interesante porque me permite hacer el análisis de ese tipo de situaciones. Aquí llegando a la parte ya del semáforo como tal, miremos inicialmente la parte física. En la parte física podríamos decir que el semáforo tiene unas lentes y unas caras. Entonces, hacia el lugar de acceso, el semáforo le presenta a uno la cara. Y en esa cara pues va a tener diferentes lentes. Lentes son cada una de las lámparas que va a tener, de cada una que va a dar indicación. Entonces, esa lente es la unidad óptica, ¿sí? Que en los semáforos anteriores, por un fenómeno de refracción, dirige la luz hacia la lámpara. Dirige la luz de la lámpara hacia afuera, hacia la persona donde está mirando la indicación. ¿Sí? Eso lo hace con la ayuda de un reflector. Ese reflector pues hace que la luz se proyecte hacia los conductores. Normalmente la cara del semáforo es lo que le muestra a uno como conductor cuando uno llega al semáforo. Esa normalmente tienen tres lámparas, ¿cierto? Esas lámparas o esos lentes son de color rojo, amarillo y verde. Algunas veces se necesita colocar carriles especiales o algunas flechas de indicación, entonces se colocan flechas, flechas en los... Y eso ayuda pues a que las indicaciones sean un
poquito más organizadas. Para que sirva de soporte del semáforo, algunas veces esa cara se forma horizontal. Cuando se colocan de forma horizontal, pues la indicación es la misma. Como pues, la lentes, la óptica es muy abajo y podría ser chocada por los vehículos. Eso es otra plata. Algunos lentes, obviamente, ¿cierto? Porque esa es la recomendación, pero algunos lentes tienen. Vale, sí, y eso de quité la cámara, porque con la cámara molesta demasiado. Bueno, les decía que los puedo colocar en posición vertical o los puedo colocar en posición horizontal, manteniendo siempre el esquema de que son amarillo, azul, amarillo, verde y rojo. Ay, estaba pensando en la bandera de Colombia. Y eh, la recomendación es que sean tres, pero pueden ser más. Si hay algún giro especial donde se debe colocar una flecha que normalmente se coloca con inter. Los peatonales no necesitan tres lentes, ellos funcionan perfectamente con dos, el rojo y el otro es el verde, casi digo el azul. Y algunos semáforos pues pueden tener una sola indicación, porque es indicación. Entonces cuando se necesita indicar dirección o alguna prevención, sencillamente se va a colocar un solo color y con una sola lente. O sea, hay variedad de identificaciones que se le pueden dar a estos semáforos. La cara del semáforo, entonces, ¿qué tiene? Tiene un conjunto de unidades, ¿cierto? Que son la lente, el reflector, la lámpara, el portalámpara. Ya hoy día la lente, pues, es mucho más plana con ¿cómo es? Con la lente ya la energía es mucho menor. Y cuando lo van a colocar en las calles, se recomienda que cada calle, cada acceso, perdón, tenga dos caras, ¿ya? ¿Para qué? Para que los vehículos puedan, o los conductores de los vehículos puedan tener la información. Van orientados hacia donde se colocan los peatones, o sea, transversalmente a la línea de acceso. Normalmente se dice que deben tener dos caras. De esta forma es mucho más fácil que los conductores puedan ver, por cuestiones de seguridad. Algunas veces, cuando las intersecciones tienen grandes fluidos, cuando el número de carriles es muy grande, o tal vez hay indicaciones bastante complejas, sumado a que puede que haya una alta presencia de vehículos tipo comercial, se deberían colocar más de dos semáforos por acceso, o sea, más de dos caras por acceso, o hasta tres caras por acceso para poder identificar mejor la indicación en el momento dado. Para ello, entonces, uno tiene que aclarar primero qué tipo de intersección existe. Tenemos intersecciones que son de dos tipos. Hay unas intersecciones que son a nivel y otras intersecciones que son a desnivel. Las intersecciones a nivel, pues, pueden ser intersecciones de prioridad, que son las que hemos venido manejando, donde hay espacio y hay técnicos de pares.
Otra intersección puede ser una grieta, donde la zona de giro, de la zona de circulación, es compartida en superficie y a nivel con todos los vehículos que vayan a pasar por ahí. Hay unas intersecciones que son semaforizadas, donde el semáforo pues, va indicando quién tiene la oportunidad de pase en cada momento dado. Y hay otras que son unas rampas que permiten el acceso a la intersección y la salida, pero se comparte la misma superficie. Cuando miramos intersección a desnivel, entonces se puede decir que se tienen dos tipos, una que es parcialmente desnivel y una que es totalmente desnivel. Parcialmente desnivel es cuando tengo zonas donde se comparte flujo y están en la misma superficie. Por ejemplo, la entrada a, al Maizal, en Sincelejo, la entrada puede decirse que es una parcialmente desnivel. ¿Por qué? Porque tengo una zona donde tengo una glorieta y tengo una zona donde está el deprimido que hace que los vehículos puedan pasar por allí sin tener que parar. La otra, tengo una foto, no la tengo acá. La otra, pues, es una intersección que es totalmente a desnivel, que es donde ningún flujo se va a encontrar con otro, y allí, pues, se puede tener la oportunidad de circular libremente. Estaba buscando aquí una intersección a desnivel, totalmente a desnivel. Ya se la muestro. Vale, voy a compartir montes. Aquí llegó no carga. Ahí están viendo mi pantalla de Google, ¿cierto? Sí, pero Entonces, por ejemplo, aquí encontramos imágenes de intersecciones a nivel o a desnivel. Por ejemplo, esta intersección que está aquí es totalmente a desnivel. Los flujos de arriba nunca se encuentran con los flujos de abajo. Y tienen esta figura estilo glorieta, que es la que me permite canalizar los que vienen de este lado hacia allá o los de este lado para poder reingresar a este lado. Hay algunas que son mucho más exageradas como esta, que se ve aquí a la derecha. A ver si la puedo descargar. Vale. ¿Cómo que he colocado ahí? Donde miren que es una maraña de flujo, ¿cierto? De líneas de flujo, en la cual está todo a desnivel. Mira, aquí está el primer piso, este es el segundo piso, bueno, ese es de YouTube. A ver si abre mi YouTube, qué belleza. Encontramos otras componentes. En otro día sin ser lejos de la entrada, que fuese totalmente a desnivel, porque el flujo que sale del parque industrial no es tan alto, ¿cierto? Y eso hace que se pudiese optar por no hacerlo necesariamente totalmente a desnivel.
¿ya? Los flujos no son tan altos y la inversión pues sería mucho más. Esta es parecida a la de Cincelejo, pero con glorieta, esta que está aquí, pero la glorieta está abajo, ¿no? Entonces hay múltiples, ¿cierto?, variaciones en esta parte. Me voy a ir otra vez. Cuando hablamos ya de configuraciones, ya entramos a mirar los soportes. Entonces uno puede decir que los soportes, hay unos soportes que son de poste, o con ménsula corta. También pueden ser con poste o con ménsula larga. Entonces, allí encontramos que la altura mínima donde se debe colocar el semáforo es de 2,5 metros. La altura máxima es de 4,5 metros. ¿De qué depende? Pues, un semáforo, una cara de un semáforo colocada en una forma muy alta, en una posición muy alta, puede que tenga problemas para que los vehículos que están inicialmente en la intersección alcancen a verlo. Entonces ahí podríamos tener ese problema. Y si lo colocamos muy abajo, por debajo de los 2,5 metros, pues queda más propenso a que los vándalos y que hasta sirva de obstáculo para alguna circulación, sobre todo circulación peatonal. Ya no se usan, pero también eran muy comunes los semáforos que están suspendidos por cables. Yo alcancé a ver uno acá en Sagún hace mucho tiempo, luego quedó ahí con un armatoste ahí, años ahí colgado, que daba hasta miedo pasar porque se fuese a caer. Pesado, cuadrado, los colocaba en el centro y él tenía las 4 caras. Entonces, era práctico por eso, porque era una sola cara, era un solo equipo que tenía la cara para todos lados. Entonces, era muy práctico, aunque tenía problemas de visibilidad. Entonces uno llega y tiene que mirar entonces los semáforos de tiempo fijo, que fueron los de la primera clasificación que miramos. Entonces, ¿dónde se utilizan esos semáforos de tiempo fijo? Donde ya yo puedo alcanzar patrones de flujo muy estables, muy establecidos por el control histórico, ¿cierto? Por la media histórica, en la cual yo podría bajarle ese carácter markoviano o aleatorio y decirte que ya los datos que tengo podrían tomarse como datos que son determinísticos. Mejor dicho, los datos son datos que permiten considerar que son flujos ya estables, que son flujos que ya están contabilizados y que se puede adaptar ese flujo a un programa, ¿cierto? Un programa que es definido para poder llevar el control del tráfico. Ahora, eso de llevarlo a determinístico, pues es un poquito exagerado porque sabemos que los cambios de flujo se dan en cuestión de minutos, de horas, o hay muchos cambios en el día, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que estos semáforos, la idea es que no ocasionen demoras, ¿cierto? Que no compliquen el problema, que sirvan de ayuda y no que se vayan a convertir en una pieza, ¿cómo diría yo? Una pieza desagradable dentro de lo que es el control del tránsito. ¿Dónde es muy bueno? Cuando yo tengo intersecciones que yo quiero sincronizar. ¿Qué significa sincronizar? Que estén conectadas la una con la otra, que se pueda dar algo que se llama la ola verde. Y es que yo voy en un semáforo, llego a un semáforo, pum, verde. El otro puede que esté, pero cuando yo voy llegando, cuando voy a pasar por el otro, pum, se abre el verde. Entonces yo voy a tener una ola que es verde, voy a poder irme en la ola verde, ¿ya? Entonces, esos semáforos de tiempo fijo son muy prácticos para hacer este tipo de arreglos. ¿Dónde tienen el problema? Cuando yo tengo semáforos en un sentido y tengo semáforos transversales en otro sentido. Sobre todo si tienen diferentes cargas de flujo, de tal forma
que no podría sincronizarlos, ¿ya? Una cosa es lo que va de sur a norte y otro es lo que va de este a oeste y van a ser totalmente diferentes los flujos. Entonces la sincronización que no se puede dar en ese caso, se puede estimar o se puede ir revisando a partir de una modelación. Y la modelación no es más que tomar un software y vaciar la información de datos y revisar cuál es el comportamiento de la intersección. Seguimos aquí. Hay un caso y es cuando se tienen intersecciones que están aisladas. Así como estaban los semáforos antes en Sincelejo, que había un semáforo en una esquina y el otro estaba en otra esquina. Y cuando uno contabilizaba había N semáforos en la ciudad. ¿Ya? No tantos, pocos semáforos. Entonces, cuando se tienen así de forma aislada, ¿cierto? Eh, si no se puede hacer la sincronización, ¿cierto? Pues ojalá las intersecciones sí estén separadas, ¿ya? Y que no sean tan importantes, porque es muy aburrido lo que ocurre a veces cuando no se pueden generar este tipo de olas verdes o este tipo de coordinaciones, porque lo que hacen es que aumentan las demoras y la pérdida de tiempo de las personas. De todas formas, por ejemplo, es factible que si yo hago análisis de horas pico y horas valle, yo pueda tener diferentes programas y colocarlos dentro de la programación del semáforo. Por ejemplo, yo podría poner a trabajar el semáforo de una forma diferente entre 7 y 9 de la mañana cuando está la hora pico y entre las 9 y las 11 de la mañana cuando está la hora valle. Entonces se le carga un software con dos ciclos diferentes y con eso pues ya él puede de forma semi-autónoma organizar el tráfico, ¿ya? Dependiendo de los volúmenes que se tienen. Aquí, por ejemplo, es importante que el sistema de control, ¿cierto? Que tiene la sincronización, o que permite la sincronización, sencillamente se da por un artefacto, un motor, ¿cierto? Que se coloca para instalaciones aisladas, ¿ya? Y si se necesita hacer la coordinación, sencillamente se activa y se puede generar esta coordinación con un control remoto, ¿ya? Con un control maestro. Y esa es una de las cosas que también se puede hacer. Se deja para ser controlado de forma remota. Hay unas desventajas y unas ventajas de esos semáforos de tiempo fijo. La ventaja es que facilitan la coordinación entre diferentes semáforos que están adyacentes, ¿sí? No están relativamente cercanos. Porque si uno define una velocidad tipo de flujo, una velocidad de circulación, muy seguramente podremos tener una coordinación entre los semáforos, ¿sí? Como son semáforos de tiempo fijo, no son totalmente automatizados, estos semáforos no dependen de los detectores, entonces los detectores tienen un mantenimiento cuidadoso, son delicados por sí, tienen que ser calibrados. Entonces, estos semáforos de tiempo fijo no dependen de esos detectores, dependen de los conteos que se hacen, se hicieron o se siguen haciendo, y se va reformulando la programación del ciclo. Y allí se va teniendo en cuenta entonces las variaciones que se pueden dar. Otra ventaja es que un semáforo de tiempo fijo es mucho más económico que un semáforo eh, automatizado, puesto que el automatizado necesita que se le coloquen las bandas, fotoceldas, cámaras y todo un engranaje necesario para que él pueda funcionar, sumado a todo lo que necesita de
de artefactos para que puedan ser útiles. Buscan una foto, aquí no la encuentro. Pero ya se la busco y se la muestro. Entonces, aquí tenemos unas imágenes de cómo podrían ser los semáforos, de cómo podrían ser las distribuciones de los semáforos en una intersección. Aquí, por ejemplo, encontramos aquí a la derecha, en la parte derecha inferior, aquí. Aquí tenemos la descripción de cada uno de las figuras que se tienen allá en la intersección. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, caso A, encontramos un semáforo en ménsula con un semáforo en poste y el semáforo peatonal. Este es el esquema pues, básico. En el B encontramos semáforos vehiculares a ambos lados de la vía. Que cuando los carriles son muchos o las calzadas son muy anchas, se recomienda de que se coloquen información de semáforo del lado derecho e información de semáforo del lado izquierdo. ¿Qué es lo que estamos tratando de mirar acá? Donde uno podría pensar de que los flujos son muy altos y de que las calles son anchas, las calzadas son anchas, y fue necesario colocar dos caras más de semáforo por cada intersección. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Entonces aquí, ¿qué diferencia encontramos con relación a la otra? En que ya tenemos tres accesos. Voy a doble para mirarlo, para que lo podamos identificar. Yo solamente tenía dos accesos, miren, acceso aquí, oeste y acceso sur. Acceso este, acceso sur. En la siguiente tenemos tres accesos. Miren que aquí tenemos acceso oeste, acceso este y acceso sur. ¿Qué pasa? Que como hay un nuevo acceso, se hace necesario colocar la indicación del semáforo en ese nuevo acceso. Pero se colocan solamente cebras aquí, en estas dos líneas, para el paso peatonal. De allí que queden algunas, pues, solamente marcadas con las dos líneas. Recuerden que en señalización se dijo que una era tipo cebra para darle mayor visibilidad. La otra es un paso peatonal, pero no necesariamente tiene esa alta señalización o esa alta visibilidad. Y tenemos otra imagen que sería esta. Tenemos cuatro accesos. Mejor dicho, una vía de doble sentido, dos carriles y todo el mundo entra por la acceso sur, acceso este, acceso norte y acceso oeste. Aquí encontramos que se colocan semáforos en todas las caras, ¿cierto? En todos los accesos se coloca una cara y el peatonal se coloca donde están las cebras. Aquí están, las líneas de paso peatonal. Aquí, aquí, aquí. Listo. Este es el tipo soporte en forma de poste, o se puede decir que es una ménsula corta. Normalmente está a 2,50 metros desde el piso y está separado a una distancia de 1 metro desde la calzada. Que cualquiera dirá, pero es que a 1 metro está el andén. Sí, pero es que nuestros andenes están mal diseñados, mal formulados, mal ideados.
Nosotros deberíamos tener después de la calzada una zona de seguridad. Y después de la zona de seguridad deberíamos entonces ahí sí tener el andén peatonal. ¿Ya? Entonces, un semáforo normalmente debe estar abierto, separado a 1 metro. Entonces algunos dirán, pero ¿por qué cuando vimos señalización decían que las señales debían estar a 30 centímetros desde la orilla, la parte más externa, o sea, donde está el metal, donde está el logo? Una de las razones es porque una señal de esa es mucho menos delicada que un semáforo. O sea, el hecho de chocar un semáforo, de hacerle daño a un semáforo, es mucho más costoso para su revisión y es más complicado. Entonces ahí tendríamos ese tipo de... Este es el que es tipo ménsula, ¿cierto? Que tiene un poste lateral y el semáforo pues se va a colocar en esa ménsula en la calle y se aprovecha el poste para una vez colocar el semáforo en el poste. Este tiene solamente el semáforo ya colgado por ahí al final. Miremos esas indicaciones. Me imagino que para ustedes son pues, totalmente familiares. ¿Por qué creen que es necesario que tengamos estas indicaciones? ¿Quién me dice algo? Entonces, con con esta información, ¿cierto? De semáforos, se podría decir de que de forma universal, un rojo me va a decir que es un pare, un verde me dice que es un pase y un amarillo me va a decir que es transición. Transición puede ser un momento para detener el vehículo porque viene una señal de rojo, estoy en verde y voy para rojo. O, como se muestra en los semáforos, un amarillo rojo que indica que estoy en rojo pero voy a pasar a una estación o a un intervalo de color verde. Algunas veces los que tienen más lentes pues tendrán una indicación de que es un verde, pero con una flecha o alguna indicación parecida, ¿no? En algunas imágenes, sobre todo de aquí en América, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en México, se utilizan mucho las indicaciones horizontales para indicar diferentes situaciones por carril. Y entonces uno llega a la distribución de los tiempos del semáforo. Entonces, la distribución de los tiempos del semáforo, ¿para qué le sirve a uno? Pues para uno, desde una premisa inicial, de definir cuánto es el tiempo necesario para toda la intersección, para poder hacer los movimientos de la intersección, uno pueda definir, ¿cierto? Cómo luego hacer esa distribución entre las diferentes fases y por ende los diferentes movimientos. Entonces, normalmente uno lo hace por métodos manuales. O sea, acá en pregrado uno lo hace con métodos manuales. Algunas veces pues se utilizan algunos software que hacen una modelación de tal forma que le colaboran a uno para mirar cómo se comporta luego de haber tenido algunas estimaciones. Entonces, por ejemplo, si uno no tiene el conocimiento suficiente para entender cómo es la modelación, ¿ya? Uno podría como ingeniero pues estar en una posición bastante relegada para poder interpretar correctamente los resultados. Entonces a veces dicen, no, yo tengo el software. Yo a los muchachos del grupo 1 les decía que pues como para nosotros son mucho más familiares los software de diseño en estructuras, algunos dicen, no, un diseño, no, listo, no. Yo tengo un software,
me hablaban del ETAPS, oh, del ETAPS, listo. Y todo el mundo contento, confiado y todo lo demás, ¿cierto? Pero muchas veces hay unas variables que son intrínsecas allá, unos factores de deformación, no sé, cuando uno mira la teoría del concreto, ¿cierto? Le dicen que el material es isotrópico, homogéneo, que tienes unas relaciones de Poisson, que tienes un mu, y todo eso ya viene totalmente programado, ¿ya? Entonces, cuando uno quisiera tener alguna variación, no podría tenerla o tal vez ni siquiera se da cuenta. Entonces, de allí dice, bueno, la modelación por computadora, ¿cierto? Como es una codificación, se puede convertir en un acto de fe ciega, o sea, los software normalmente son así. Yo meto datos y saco datos, ¿ya? Pero que haya alguna variación, hay que saber manejar y hay que saber hasta dónde uno puede confiar en esa información. Ahora, ¿por qué eso? Porque en ingeniería las cosas van hacia unos principios de seguridad pública y conveniencia. Y cuando uno habla de seguridad pública y conveniencia, pues necesariamente tiene que estar hablando de responsabilidad, de criterio. Y por eso es que no solamente, no, yo tengo un software, no, yo tengo la plantilla, que es más o menos el caso que yo les dije en la clase pasada. O sea, Efraín Solano tiene la plantilla esta para niveles de servicio, capacidad de niveles de servicio, pero si existe alguna variación o algo, yo debo saber o debo ser capaz de entenderla y poder en algún momento dado pretender hacerlo a mano, ¿ya? Y a partir de eso poder utilizar la información de la forma más correcta, ¿cierto? La forma correcta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de los software. Para poder ingresar a esta información, para poder empezar a manejarla, pues lo ideal es que podamos tener ya un vocabulario, podamos tener unas definiciones. Entonces, con relación a esas definiciones, podemos decir que la primera es la indicación de señal. Permítame desconecto esto. Listo. Esa indicación, ¿cierto? No es más que el encendido de una de las luces de un semáforo o una combinación, porque algunas veces vamos a encontrar que tenemos dos luces encendidas, sobre todo cuando vamos de rojo para verde, encontramos un rojo, luego un amarillo rojo y luego el verde. Entonces esa indicación puede ser una o dos luces, una combinación, que me permite o que me da un mensaje. El ciclo o la longitud del ciclo es el tiempo necesario, un tiempo estimado, ¿cierto? Que sirve para que se den todos los movimientos de la intersección, siempre pensando en que se trate de buscar el mínimo o la mínima pérdida de tiempo en los conductores, ¿ya? Entonces uno tiene que hacer la vuelta completa, que es el ciclo, y darle a cada uno de los movimientos en cada una de las fases, que ya le vamos a definir qué fase, el tiempo necesario para que se pueda movilizar. En el ejercicio que hicimos de semáforos, se les decía que teníamos un tiempo de rojo de 20 minutos, de 20 segundos y luego un tiempo verde de 30. En algunos de los del quiz les salía que el tiempo no era suficiente para poder sacar a todas las personas, a todos los conductores de esa intersección. Ya se acababa el verde y todavía había cola. Y eso hace de que uno podría pensar en que el ciclo está muy corto, ¿ya? Porque faltaría darle verde. Solo que hay unas recomendaciones que el ciclo no debe ser exageradamente largo o grande, porque si lo coloco muy grande, por ejemplo, yo tengo un ciclo para 4 accesos y le coloco 3 minutos y yo solamente voy a tener 30 segundos de verde, cada vez que llego allí me toca esperar 2 minutos y medio. Y 2 minutos y medio son una eternidad. ¿Ya? Personalmente los he vivido en la ciudad de Montería y me parecen desastrosos, no sé. La recomendación dice que deberían ser ciclos cortos más rápidos, o sea que las colas, sí se dan las colas, se mantienen las colas, pero se van moviendo.
no tener, por ejemplo, uno ya llega la lente, como ahora viene con números, ¿cierto? El indicador de tiempo en números, abre el rojo y dice 99. Y uno se queda ahí 99, 99, 99, y resulta que es que en rojo tiene 120 segundos, 2 minutos. Y los primeros 20 segundos uno se los aguanta viendo el 99 y a partir de allí es que viene 98, 97, ¿ya? Entonces son ciclos muy largos, que son ciclos cercanos a los 3 minutos y eso hace que las colas se vuelvan más rápidas, puede generar colisiones, genera desespero, o sea, no es muy recomendable. Los ciclos deberían ser de 120, 2 minutos, máximo 150 y ojalá no pasaran de 120 segundos para que se puedan dar esos movimientos rápidos y se vea la movilidad. Un movimiento pues corresponde a una maniobra o un conjunto de maniobras de un mismo acceso, ¿ya? Que es cuando tienen el derecho al paso de forma simultánea y porque están en una misma fila. Eso es lo que dice que es un movimiento. El intervalo es una porción del ciclo, ¿cierto? Una de las diversas direcciones del ciclo, donde se van a combinar algunas indicaciones, donde se van a colocar las indicaciones del semáforo. ¿Bien? Entonces, cuando se coloca la indicación verde, se va a mantener en verde. Cuando se coloca la indicación roja, se va a mantener en rojo. Ese tiempo es el intervalo en el cual se va a mantener esa indicación. Esa indicación normalmente no debe cambiar en ese momento. Y viene la definición de fase, que es la más compleja, es la más completa. Y entonces podríamos decir que la fase es, es una parte del ciclo, porque es en tiempo también, ¿cierto? Donde se van a dar una combinación de movimientos, donde se le da la prioridad, donde se le da permiso para que pasen o circulen, ¿cierto? Los vehículos, y eso puede darse en uno o varios intervalos de tiempo, ¿ya? Entonces, ahí qué se va a hacer, se hace una selección y se va ordenando cómo es el ciclo, cómo es la circulación de los vehículos, ¿ya? Allí se van a dar diferentes movimientos que son simultáneos. Entonces, por ejemplo, la fase puede tener uno o varios movimientos, ¿ya? Puede ser un movimiento vehicular, puede ser un movimiento peatonal, puede ser una combinación de movimientos vehiculares y peatonales. O sea, le doy verde a un peatón y le doy verde a un vehículo, siempre y cuando la línea de tránsito, la línea de flujo, la línea de circulación de ese vehículo sea diferente a la línea del peatón. Es más, hay una donde la línea de circulación es la misma del peatón, pero con un giro a la derecha que permite tener cierta precaución por parte del conductor, ¿ya? Entonces, para evitarse todos estos conflictos, lo que uno hace es tratar de organizar las fases de la mejor manera posible. Siempre la recomendación es que se tenga el menor número de fases posible, ¿ya? O sea, si yo tengo una intersección de 4 accesos, yo debo pensar en poder colocar una intersección con menos fases, porque cada fase va a tener un tiempo perdido y cada fase va a gastar un tiempo. Entonces, eso hace que sea grande. Esa fase pues se colocan en forma secuencial o de forma secuencial, ¿ya? Es un orden preestablecido, predeterminado, en que se van dando las fases. Yo les muestro un dibujo ahora y ya les aclaro esa situación. Luego aparece el reparto. El reparto no es más que una definición del porcentaje, ¿cierto?, de la longitud del ciclo que se gasta para una fase. Entonces, por ejemplo, si yo tenía un ciclo de 50 segundos y a una fase le doy 20 segundos, sería 20 sobre 50. Entonces yo podría decir que el 40% pertenece a la fase. Hay un intervalo verde que es el tiempo verde. Este tiempo define el derecho de paso durante el cual la indicación es permiso para pasar o paso. Hay un intervalo de cambio, ese intervalo de cambio es el tiempo de exposición en amarillo, ¿ya? Luego del cual pues debería llegar el rojo o el verde. Es un aviso para que la gente sepa que viene un cambio en la fase.
Hay un intervalo rojo o intervalo de despeje, que es el que me ayuda a que aquella línea antibloqueo de la que hablábamos algún día sea despejada totalmente y que una vez se coloque una indicación de verde, el vehículo que ingrese no se encuentre con ningún vehículo que esté dentro de la intersección. O sea, es un tiempo de seguridad para que el vehículo más lento, el vehículo que entró al final de la intersección, y eso pues para darle seguridad a esa intersección. Con eso se podría dar ese aumento en la seguridad. Y finalmente aparece el intervalo de cambio de fase. Ese intervalo de cambio de fase pues debería ser el amarillo, pero normalmente incluye el rojo, algo que se llama el todo rojo. Y entonces ese intervalo de cambio de fase está definido como amarillo más todo rojo y permite que se realice la ejecución o se realice el ejercicio de cambio de una indicación a otra. ¿Dónde se ve? Cuando yo voy de rojo a verde. Porque cuando yo voy de rojo, primero se enciende un rojo amarillo y luego se enciende un verde. Porque esa es la indicación que se tiene. ¿Preguntas hasta allí? Profe, las definiciones en los cambios de luces varían o sea, entre cada país o son las mismas en todo el mundo. Esas indicaciones son universales. Ahí creo que no se escuchó, pero les decía que hasta en la Fórmula 1 se ven ese tipo de indicaciones con los colores verdes cuando le permiten el arranque a los vehículos, el avance. Y el rojo cuando aún no se puede arrancar. Bueno, entonces pasaríamos a los cálculos, que a veces es lo que uno, pues, como que quiere llegar. Es como cuando usted está leyendo un libro y se lo lee de atrás hacia adelante. ¿Ya? Se lee el capítulo final para saber qué pasó. Como decía uno acá, para saber si matan al chacho. Igual ocurre con las películas. Entonces, ¿la premisa cuál es? Que uno debe tener un mínimo de demoras. ¿Ya? Entonces, cada fase debe incluir, además de que deberían ser pocas fases, cada fase debe incluir el mayor número posible de movimientos de forma simultánea. ¿Para qué? Para que los tiempos en la intersección por efectos de un semáforo puedan bajar. Y así entonces yo podría tener mayor volumen de vehículos circulando en la intersección. Esto se tiene que sopesar, o sea, colocar en una balanza con relación a la accidentalidad. ¿Ya? Entonces, siempre la recomendación, baje las fases a lo mínimo, ¿ya? Pero siempre debes tener en cuenta la seguridad y la eficacia. Entonces, en un ejercicio uno debe identificar cuáles son los movimientos
cuáles movimientos voy a colocar en cada una de las fases, con qué frecuencia y cuál sería la gravedad, ¿cierto? La gravedad en materia de conflictos. Aquí serían conflictos, eh, podrían ser conflictos direccionales o concurrenciales, ¿no? En los cuales yo voy a tener que definir cómo hacer para bajar fases, disminuir las demoras y evitar colisiones o fricciones entre los vehículos. Entonces el ejercicio no es tan fácil, sino que toca modelarlo. Por ejemplo, yo tengo esto. Aquí tengo los movimientos de un semáforo. ¿Qué pasa? Que si yo quiero reducir fases, yo reduzco fases hasta dos. Fase A y fase B. Me voy a ir a Paint para mostrar algo. Permítanme. Voy a abrir Paint. Llevo las imágenes para ahí. Y ya les comparto. Aquí está. Creo que la alcanzan a ver bien. Ahí. Entonces miren que yo tengo aquí los movimientos. ¿Estos movimientos de dónde son? Pues son los del acceso. Siempre voy a mirar el acceso, que ha sido uno de los grandes problemas con pensar de que no, que sale por no. Al sur, este, por aquí voy a... Por aquí voy a colocar el norte. Y por acá voy a colocar el oeste. Entonces, ¿qué significa eso? Hombre, yo tengo una situación en la cual los vehículos que entran por sur, este, oeste y norte pueden girar a la derecha, seguir directo, girar a la izquierda. ¿Ya? Y eso en los cuatro accesos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, voy a reducir las fases a lo máximo. ¿Qué significa eso? Que voy a colocar en un momento a que circulen los que son de este a oeste. Vamos a repasar aquí unas líneas. Y miren que este que está así indica que está cerrado. Ahí. Y este que está acá indica que está cerrado. ¿Qué hice? En la primera fase cerré la circulación norte-sur y dejé la circulación este-oeste. ¿Qué problema tengo? Que yo debo mirar que hay un flujo, ¿cierto? Que es este que está aquí, este que está aquí, que estoy siguiendo aquí, que se va a encontrar con este flujo. Y entonces ya eso se convierte en un problema, una fricción. Y lo mismo va a ocurrir en este otro cuando yo diga, no, lo que pasa es que yo ahora voy a cerrar en la segunda fase. Aquí en la segunda fase yo voy a cerrar el flujo este-oeste y le voy a dar paso al flujo norte-sur. ¿Qué pasa? Que voy a encontrar otra vez la fricción entre el giro izquierdo y el movimiento directo. ¿Qué puede decir uno allí? Pues que ese giro izquierdo es considerado y es reconocido como un giro que es no protegido. ¿Ya? ¿Por qué no es protegido? Porque yo voy a girar y me encuentro con otros vehículos que vienen con otro movimiento. Yo podría decir, bueno, ¿y qué tal si yo no coloco dos fases, sino que coloco tres fases? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué podrían hacer ustedes? Ustedes están viendo Paint, ¿cierto?
¿Cómo podrían ustedes hacer para mejorar la condición? ¿Cómo lo podrían hacer? Ahí no Poniendo, te... Eh, ajá, habla. habla tú primero, ¿no? Bueno, poniendo un tiempo para cada acceso, profesor. Señor, O sea, poniendo los movimientos de cada acceso en tiempos diferentes. Por ejemplo, realmente se dice en fases diferentes. bueno, en fases diferentes. Por ejemplo, los que vienen de norte a sur en un tiempo y mientras los que vienen de sur a norte están en espera y viceversa. Me parece bien, pero entonces no seamos tan agresivos inicialmente. Yo les invitaría a hacer algo como así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo diría, bueno, tomando tu idea, yo diría, bueno, listo, inicialmente voy a dejar pasar eh, ¿a quiénes? Explíquenme ustedes. A los del norte, ¿ya? Entonces, voy a quitar esto. Yo voy a comenzar de nuevo mejor para que nos quede mejor identificar. Sí. Que eso de raya sobre raya es como trabajar sobre lo sucio y no, no está bien. Entonces yo voy a tomar esta y la voy a copiar para aprovecharla, ¿cierto? Para aprovechar la imagen. Entonces, control V la voy a superponer acá. La voy a superponer acá. Listo. Y esta sería la fase C. Le colocamos el nombre. ¿Estamos? Entonces, siguiendo la idea, me dices, vamos a decir que va inicialmente los de oeste. Entonces los voy a colocar con verde. Entonces en oeste voy a tener este, que sí va a poder entrar. Voy a tener este, que va a poder girar. Y tendría este, que también puede girar por aquí agachadito. ¿Quiénes me quedarían entonces cerrados? Entonces quedaría cerrado. Voy a colocarle un rojo. El norte no puede entrar. Le coloco aquí su tapón. Este no puede entrar. También le coloco cerrado. O sea, la línea casi como cortada es que no puedes hacer más nada. ¿Ya? Y colocaría este, también cerrado. Ahora, ¿qué haría? Pues si voy a hacer un ciclo en el cual las fases se van colocando de forma de manecillas de reloj, yo podría decir, bueno, ahora entonces yo pongo a rodar a los de norte-sur. O digo, voy a poner a rodar a los de enfrente. Entonces, bueno, listo, voy a colocar en la fase B, voy a rodar a los de enfrente. Entonces, ¿qué hago yo? Los de enfrente son, espérense. Esa es roja. Ahora sí voy a ir con los de enfrente y voy a decir, bueno, aquí en la fase B, ¿quiénes pueden entrar? Los que vienen por el oeste, por el este, perdón. Tengo este, voy a tener este y tengo este. Y voy a tener los movimientos de giro. Este señor
con su respectiva línea de flujo. Y este señor, perdónenme los dibujos, pero piensan que el tiempo en televisión es costoso. Ahí. ¿Y qué voy a cerrar? Todos los demás. Entonces, voy a decir que voy a coger lo que viene del sur, del norte, perdón, lo voy a cerrar. Lo que viene del sur, lo voy a cerrar. Y lo que viene del lado oeste, lo voy a cerrar. Y ya tengo dos fases, conjunto de movimientos. ¿Ya? Ahora, acá que voy a poner a circular los que vienen en norte-sur. Entonces comienzo. Aquí va a estar este que va por aquí. Aquí va a estar este. Y va a estar este. Luego voy a tener los que van hacia acá. También con sus respectivas flechitas. Y luego voy a tener los que van hacia acá. Ustedes dirán que se vuelve... perdón. Vuelve un poquito engorroso, pero es que hay que hacer el ejercicio siquiera una vez en la vida. Entonces, puede que esa vez sea este. Ahí. Y los de acá también. Entonces ahora miramos que empieza un entrecruzamiento, porque yo tengo este que sale aquí, la flechita, y la flechita. Como donde uno coloca el lápiz se va manchando. Falta el giro a la derecha. Vamos a hacerlo aquí. Y faltaría el giro ¿dónde se presenta el conflicto? Aquí un poquito en esto que se Profe, encuentra. y eso de ir habilitando movimientos no alargaría mucho el tiempo de espera, mucho los tiempos. Pues sí, porque ya ahora es hacia allá quería llegar. Déjame termino aquí las 4 líneas que me hacen falta. Y miramos, aquí está cerrado este señor y está cerrado este señor. Es un triángulo. Y acá está cerrado este señor y está cerrado este señor. Listo. ¿Qué pasa? Profe, una solución podría ser prohibir el giro a la izquierda, simplemente. Esa es una solución inteligente, ¿cierto? Solo que esa solución inteligente, bueno, déjame decir algo aquí, ya, claro, cuando yo tengo este, y tengo este, y tengo este, ya tendría 3 intervalos de cambio de fase, o sea, me toca plantear un amarillo aquí para cambiar a este, y otro amarillo acá para cambiar a este, y otro amarillo aquí para regresar al primero, ¿ya? Y eso hace que se me vayan haciendo más largos los ciclos. Ahora, cuando tú me dices, no, listo, venga, esa es como la solución mucho más práctica, sí, claro. Yo tengo entonces, eso sí, tengo esto, está atravesado por esto, está atravesado por esto. Y uno dice, no, listo, yo soy el duro. Esto yo lo arreglo par patadas, ya verás. Bueno, si el pain me ayuda. Aquí está. No tengo de tiempo. Bueno, sí, 15 minutos podemos hacer eso. Igual, esto es lo que quería mostrar. Listo. Entonces uno, bueno, y dice, listo. Mira, ese problema lo soluciono yo. ¿Ya? Declaro que aquí movimiento izquierdo prohibido. Y entonces yo aquí dejo ¿cuál? Dejo el directo y dejo el giro a la derecha. ¿Ya? Y el de para acá, totalmente prohibido. Esto, por ejemplo, ¿qué hace? Que la gente que vive acá, ¿cierto? Las personas que viven en este espacio, digan, ay, ¿yo ahora cómo entro a mi casa?
Entonces ellos encuentran que ese giro que se prohibió aquí, muy seguramente lo van a tener que hacer acá. Entonces muchas veces nosotros como ingenieros de tránsito nos dicen eso, y eso ocurrió en Sincelejo, ahí en la altura del Zumbado. Por acá está el mercado, aquí está el mercado, subes, te prohibieron el giro izquierdo. Es más, dijeron, venga, ¿usted quiere hacer giro izquierdo? Yo le enseño. Usted hace aquí, coge el semáforo, da la vuelta, se mete por la siguiente cuadra, dobla aquí, se va por detrás de la bomba, llega aquí y se parquea otra vez aquí para coger el semáforo, para que usted venga y entre acá. ¿Cuánta gente hace eso? Nadie. Y un día Fue casi yo, Son señor, 2 semáforos que tengo, es que esa vuelta está muy, son 2 semáforos que tengo que hacer en la por misma eso, esquina. sí, pero eres un ser humano. Deberías pensar que es por tu seguridad. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, yo lo hice un día con triple dolor. ¿Por qué? Porque venía saliendo por acá por Brasilia, ¿cierto? Por acá venía, y yo iba para el ARA de aquí. ¿Qué hice? Esperé el verde, pasé el semáforo, di la vuelta por detrás de la bomba, no sé, una bodega, llegué aquí, me instalé de nuevo aquí, pasé, fui acá, entré a una cuadra, me tocó dar la vuelta por acá, después de volverme y volver a incursionar, venirme por aquí y entrar. En esa vuelta me demoré como 20 minutos. Y fue lo más aburrido del mundo. ¿Ya? Pero es así. Entonces muchas veces los ingenieros de tránsito nos van a clasificar o nos van a catalogar como las personas que no solucionamos problemas. No, traigan un ingeniero de tránsito. No, hombre, no lo traigas, ¿para qué? Si él no va a solucionar nada. ¿Por qué? Porque la evidencia muchas veces dice que no solucionamos muchas cosas, sino que trasladamos el problema. Y mira, aquí está la evidencia. ¿Ya? En ese zumbado, por ejemplo, en Cincelejo, aquí prohibieron el giro izquierdo, no se hacen controles y lo trajeron para acá, a la calle de Freno Costa, creo que queda por ahí frente a Freno Costa. ¿Ya? Entonces, sí, sí funciona. Arreglé esta intersección. Claro, yo le di la solución a esta intersección. Esta intersección quedó perfecta. Aplausos y todo lo demás. Pero el problema fue trasladado para acá. Porque en algún momento tengo que decirle a la gente que le toca, que le toca regresar. Es como cuando usted viene en la vía, no sé quién conoce Montería, usted baja el puente de concreto, el puente de la 41, sigue derecho y usted quiere entrar a la circunvalar. No sé si conocen la situación. Aquí como para ilustrar ya finalmente aquí está el río Sinú, ¿cierto? Aquí está el puente de la 40, perdón, el puente de la 41. Uno entra por la 41 en doble calzada y se va a ir o se va a encontrar con esta que es la circunvalar. Voy a colocar una franja para indicar que esta también es doble calzada. Y voy a colocar una franja acá. ¿Qué acaban de hacer? Pues antes este giro estaba permitido. Ojo, el antes. Antes podía bajar el puente, venir de por acá, llegar aquí, pararme en el semáforo y ¡pum! Irme hacia acá. ¿Ya? Eso lo podía hacer. Hoy día no. Hoy día, ¿qué me toca hacer? Me toca salir de aquí, seguir derecho, 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 llegar por acá a la primera glorieta antes de llegar a la terminal, dar la vuelta en la glorieta para poder venir hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá y llegar acá. ¿Ya? Entonces, miren qué
¿Qué conflicto? Sí, solucionamos el problema aquí, esta intersección era muy lenta, sí, pero miren que ahora lo trajimos acá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque si las personas van a salir de Montería tienen dos opciones. Una, voy a colocarle más grosor. Salir del puente e irse por aquí y por aquí se meten por donde está el nuevo puente de desnivel, intersección de desnivel y salen rápidamente. O si ya decidiste que no te vas por ahí, te vas derecho, coges la primera glorieta, coges la segunda glorieta, vas al monumento a las vacas y te vas por la variante que se saca directamente a la glorieta acá, donde ya estoy salida al peaje. ¿Ya? Pero muchas veces sí hacemos soluciones que son muy inteligentes, pero siempre son soluciones que son pensadas para los vehículos, para los autos. Profe, también se podría decir que eso sería un problema de que en cierto momento no previeron o no pensaron a futuro, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir? No, lo que pasa es que las ciudades siempre son pensadas para los carros, para los vehículos. Nosotros en este momento tenemos un problema, pero bien grande en Florencia. En Florencia, la gente, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos al proyecto, yo particularmente dije, uy, aquí es maravilloso hacer una calzada ancha de 7 metros, ¿cierto? Con una zona de protección lateral y un andén de 1,5 metros. Quedaba en zonas hasta 2 metros, ¿ya? Y quedaba perfecto. Pero la gente dijo, no. Aquí históricamente nosotros aquí en la vía esa Florencia de Margarita tenemos doble calzada. ¿Ya? O sea, ellos creen que tener doble calzada y estar eh, haciendo las cosas para los vehículos es lo mejor del mundo. O sea, eso no, están pensando, están mal. ¿Ya? No tienen ni idea de lo que quieren. O sea, cuando la gente en el mundo quiere regresar a caminar, tener espacios para caminar. ¿Ya? Entonces dijeron, no, esto era doble calzada y se queda doble calzada y morirá doble calzada. Hoy día que tenemos unos andenes que quedan de 80, 90, 1 metro. ¿Ya? Tenemos unos doble calzada que, ¿y eso de qué sirve? Tenemos un separador central, miren, el separador central es de 2 metros, o sea, hay más tierra, más espacio para un separador que para circular con un niño. Salir de mi casa con un niño y tener un espacio por donde circular, no lo tenemos. ¿Ya? Pero es imposible meterle a la gente en la mente, en la cabeza eso. ¿Ya? Y dentro de algunos años van a decir y se van a, mejor dicho, se van a tirar contra el andén de cabeza y van a decir verdaderamente que era mejor tener un andén para nosotros caminar. ¿Ya? Porque nos da miedo deshacernos de las cosas que tenemos. Para nosotros tener un frente en esa zona, para tener un frente en doble calzada, eso es un orgullo. No tener por dónde caminar, no, eso no importa. Imagínense. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta, pero es más que todo como, bueno, sí, con referente a los movimientos. Ahora que Sí. usted está hablando del semáforo, usted sabe el giro hacia la derecha. O sea, Sí, cuando señor. hay un semáforo, por ejemplo, un semáforo en una intersección y está Perdona, voy a irme aquí a los movimientos y voy a repasar el movimiento para seguir tu idea. Sería sí, en es este caso. 9 en el oeste. O bueno, ese cualquiera. El Bueno, oeste. Vamos al del oeste porque ajá, no importa. el O que sea, manda, aunque mande mal. Ajá. mi Oeste. pregunta es, por ejemplo, si hay un semáforo ahí y está Sí, en rojo, pero sí, yo tengo una circulación, por ejemplo, el semáforo que sube, que dobla y también que dobla, o sea, del este de los mismos movimientos. O sea, si estando el semáforo en rojo, yo veo la posibilidad de pasar, eso no sería tan peligroso, ¿cierto? O sea, obviamente uno debe de respetar, pero lo que ese le es digo rojo. ajá, o sea, que, por ejemplo, están los semáforos funcionando. Bueno, el que viene hacia el sur, a la izquierda, no, ese movimiento no se da. Solo se da el que va hacia el norte y solo el que va hacia el norte, el que La viene del sur. muchacha más rápido. Yo que soy rápido en Paine y me dejé coger. Ese no va. A ese no va y el de derecha tampoco. Ajá. Entonces lo digo por algo así que está por mi casa, entonces yo veo que muchas de las personas se pasan el semáforo que viene del oeste, o sea, hacia el sur.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso va hacia arriba. Y en el este sí están los mismos movimientos. Aquí está en rojo y la gente se vuela y se lo va para la derecha. Exacto. Pero créame que nunca, o sea, ahí está son dentro, pero nunca ha pasado un siniestro, por así decirlo. No. Siempre. Ajá. Entonces yo le quería preguntar que si, o sea, que ese movimiento generalmente no es tan peligroso, ¿o sí? Lo que pasa es que la norma dice que si yo tengo un semáforo en rojo y puedo hacer un giro con precaución a la derecha, lo puedo hacer. O sea, este es el que yo le llamo el giro de agache. No sé, algunos habrán escuchado que yo digo así. Porque este es así por la sombrita, mira. Pegadito aquí, ¿ya? Y mira todo lo que queda para la intersección. O sea, todo lo que queda libre para tu... ¿Ya? Todo este espacio de circulación. Y este es ahí como agachadito. Es como cuando tú te pasas... lo que pasa es que a veces uno está lloviendo y uno está donde el vecino y uno se pasaba por el alero y pasaba y llegaba seco a la casa. ¿Cierto? No sé si le pasó eso algún día. Entonces uno dice ahí por la orillita, agachadito, por la sombrita. Es la expresión, ¿cierto? Es una expresión coloquial. Mira, por aquí uno agachadito, suavecito, pum, se pasa y nadie se da cuenta. Pero ¿cuándo lo tiene que hacer? Cuando tú tengas total seguridad de que no venga el de acá, de que no venga el de acá. Tú miras y no viene nadie, te puedes pasar. Y la norma lo permite. Ok, entonces la norma lo permite. Bueno, Sí, perfecto. la norma lo permite. Pero si lo haces con seguridad. ¿Dónde está el problema? En que tú tengas un agente de seguridad o una cámara de seguridad y quede total evidencia de que tú no lo hiciste con precaución. Ahí sí tienes la culpa. Porque pudiste generar una situación de peligro. Pero si tú lo haces totalmente responsable y no viene nadie y tú te vas, no hay problema. Está totalmente prohibido. Está totalmente permitido. Es más, el semáforo que está allí donde está la escuela de conducción de las vaquitas, el que viene de allá de Alfonso López, ahí tenía una plaquita que decía giro derecho con precaución. ¿Ya? Sí está permitido. Sí, yo sé cuál usted me dice. Ese también se lo vuela. O sea, pues sí, se puede decir que se lo vuela. Ese también lo utilizan para hacer el giro a la derecha con precaución, sí. Es más, yo lo he hecho, algunas veces lo he hecho. Solo lo he hecho por practicar, por saber que solamente un día venía una moto como loca y la moto era de la policía. Me le metí al que peor podía meterme. Y me tocó frenar a mitad de intento. Pero sí, esa situación está permitida. ¿Alguna otra duda? No sé. ¿Alguna? ¿Qué otra solución podría haber ante la alternativa de cerrar, de prohibir el giro a la izquierda? Está la alternativa ¿cómo se llama? Se llama trenzado. El trenzado es esto. El trenzado es esto. Mira que se ve como una trenza para un lado o para el otro. Esa es una alternativa. Solamente se hace cuando las intersecciones son muy grandes, las personas son muy conscientes, los conductores son muy respetuosos y las velocidades pueden ser bajas, velocidades de exceso ¿ya? Se puede hacer. La segunda alternativa es prohibir el giro izquierdo y mandarlo para otro lado. Y la otra alternativa, pues ya podría ser colocar unos tiempos que sean no tan largos para que se pueda dar la movilidad. ¿Ya? Cuando tú permites la movilidad, entonces la gente como que sí siente que se para, pero ve que se está moviendo la cosa. Entonces cuando uno ve que se mueve, uno no siente, ¿cierto? Malo es cuando uno llega y se queda ahí rojo, 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 rojo. ¿Ya? Entonces habría como que eso también es parte de una investigación que uno podría decir, bueno, ¿a ti qué te gusta más? ¿Que te dejen en rojo 2 minutos o que te pongan en rojo de a 10 segundos 3 veces, de a 20 segundos 3 veces? ¿Ya? Aunque en ese tiempo complete solamente 1 minuto. Entonces hay gente que, por ejemplo, dirá, no, yo prefiero que me dejen en rojo 2 minutos. Otros dirán, no, yo prefiero 3 pedacitos de 30, pero voy andando, por decir algo. ¿Ya? Pero solución como tal, no la hay. O sea, la que más está dándose a nivel mundial es
impedir el giro izquierdo porque eso me ayuda a quitar una fase. Pero te obliga a que tengas un sistema allá adelante como el que les mostré en Montería, con una glorieta o algo que te permita regresar al curso de tu circulación. O sea, lo que tú querías hacer, que les mostraba acá. Entonces, pues sí, o sea, se vuelve un poco engorroso, pero es la forma de darle solución a nuestros problemas. Sí. Aquí la idea es encontrar cercanamente, ¿cierto? Si no se ve con el tambuquito. Aquí la idea es encontrar cercanamente o tempranamente un punto para yo poder girar y devolver. ¿Qué es lo que ha hecho que las glorietas sean la solución ideal? ¿Ya? Si uno quiere una solución ideal, la glorieta. La glorieta te permite hacer ese tipo de movimientos. Solo que consume mucho espacio y ese es el que no tenemos. ¿Alguna otra inquietud? Miércoles a las 10.